Este video está patrocinado por DistroKid. ¿Haces música y deseas compartirla en todas las plataformas digitales sin complicaciones? DistroKid es la solución que necesitas. Con DistroKid puedes llevar tus canciones a Spotify, Apple Music, Amazon y más en minutos. Además, DistroKid ofrece una herramienta para gestionar tus regalías y conectarte con otros artistas sin cargos adicionales. En DistroKid, con su plan anual, puedes subir toda la música que quieras mientras sea de tu autoría. Y vos te quedás con un 100% de las regalías. Lo mejor de todo es que nos dieron un 7% de descuento para la comunidad de este canal. Para acceder solamente tenés que hacer clic sobre el link de la descripción. No esperes más, visita DistroKid y empezá a distribuir tu música hoy mismo. Volvemos al video. Bueno, acá estamos en otra de las salas. ¿Cómo llamar la sala de grabación? Bueno, sí, originalmente cuando concebimos con Pablo Gil el estudio, que lo pensamos como un lugar en donde gran parte de la actividad ocurriera en la sala de control, donde funciona no solo lo que sería el control propiamente dicho, sino el laboratorio. La idea era interactuar con una sala de grabación donde se pudieran grabar instrumentos, voces que requieran microfonismo. Y originalmente acá residían el piano de cola, que lo compramos unos meses después de hacer el estudio, y instrumentos que casi siempre se graban por medio de amplificadores, tipo el órgano Hammond, el clavinet, por ejemplo, que es muy normal grabarlo a través de equipos de guitarra. Bueno, tenemos un parlante Leslie. Tradicionalmente eso residían, no sé, el piano Wurlitzer, el órgano, el Yamaha IC45D, ese tipo de cosas. Y además grabábamos voces, percusiones, instrumentos de cuerdas, guitarras acústicas, ese tipo de cosas. Después, bueno, fue llenándose de otros sintes y demás, y desde hace un tiempo la intención, porque no se hacen tantas grabaciones que impliquen microfoneo, es hacer acá como otra sala de control. Estamos transicionando hacia eso, poniéndole un sistema de grabación independiente, un sistema monitorio independiente, más allá de que pueda seguir interactuando con la otra sala a través de las pacheras de Canon, Plug y MIDI que vinculan una sala con la otra. La idea ahora, en principio, sería instalar una consola Mackie de los 90, muy grande, que tiene 32 canales más un sidecar de otros 24, y utilizar un par de sistemas de monitor digamos, como de estudio, y un sistema de grabación, quizás de 16 canales o algo así, y poner sintes de distintas categorías, en el sentido como de sintes más vintage y cosas más contemporáneas, y que funcione como una especie de las otras dos salas en un solo conjunto, pero que siga teniendo espacio libre para poder grabar cómodamente el piano, los equipos con amplificador o cosas que necesiten microfoneo. Ya no una batería, que no tenemos como el espacio, y si bien hemos grabado en su momento, era cuando estaba mucho más vacío. Y ahora, bueno, tenemos que reordenar todo esto. Hay equipos que usamos para tocar en vivo, que no los tenemos instalados, y las cosas que queremos que estén acá próximamente también. Claro. Y bueno, algunos instrumentos que tenemos que restaurar. Ahí hay un segundo Mini Moog que queremos poner en condiciones. Hace poco nos llegaron este par de instrumentos digitales legendarios, el Kurzweil K250 y el Synergy. Wow. Así que bueno, la idea es como reintegrar todo. El tamaño del Kurzweil. Sí, es increíble. Sí, impresionante. Así que bueno, hay varias tareas todavía por hacer. Acá hay un Wurlitzer. Acá está el Wurlitzer, ahí está el Hammond, el clavinet, el órgano Yamaha IC45, y hay un montón de sintes que queremos como por ahí un Yamaha DX7 II, un Ensoniq SQ80, un Casio CZ1, que son instrumentos como más de los 80, al igual que estos dos que están acá. Y ahí oculto, atrás de estas cosas, está el parlante Leslie, al igual que dos parlantes Altec Lansing hermosos que tengo también de los 80. ¿Cómo te gustaba microfonear, Leslie? En general usamos dos micrófonos, como si fueran en L. En L. En general. ¿Tipo dinámicos o condenser? Sí, dinámicos. Okay. Hemos usado condenser. Lo que pasa es que tiene medio ruido el motor, ¿viste? Sí. Entonces hay cierto que es un poco complicado de sacar. Se puede filtrar, pero bueno, es parte del tono. Es parte del tono, sí. ¿Y el clavinet lo tenés nuevo? Sí, el clavinet está increíble. ¿De qué año es ese? Y ese es de comienzo de los 70, me imagino. Bueno, yo un poco por mi historia, digamos, el momento en el que empecé a interesarme en ser músico y empezar a ver con qué instrumentos iba a interactuar,
fue este momento fin de los 80 en el cual las cosas van cambiando mucho, virando todo hacia lo digital. Entonces, Claro. mucha gente estaba descartando cosas que hoy son consideradas joyas, pero que para mí eran joyas en ese momento Sí, también. totalmente. Entonces, bueno, el clavinet, por ejemplo, al igual que varios otros sintetizadores e instrumentos de teclado, por ejemplo, mi primer Mellotron, provenían de un músico que hacía música electroacústica y Ajá. un poco jazz fusión durante los 70, que es Ricardo Alfarra, que Bien. además un gran docente y divulgador de música contemporánea y electroacústica. Y yo lo conocí en el año 92, quería yo aprender algunas cosas sobre computación aplicada a la música y sampling, que yo no tenía en ese momento. Bueno, charlando con él, me comentó que tenía un montón de instrumentos que él ya no usaba, incluyendo el clavinet, el Mellotron y otras cosas que después con el tiempo también se fue desprendiendo. Entonces, no sé, le hemos comprado una guitarra Gibson Les Paul con un conversor de frecuencia en voltaje que él usaba para comandar sintetizadores de la guitarra, Wow. un Oberheim SEM, el AR 2600. El que yo tengo era de otro compositor, de Carlos Sinkin, perdón. Mira. Pues muchos instrumentos de los que tengo vinieron de gente que hacía música electroacústica experimental acá. El Cintia KS era de Alicia Tercián, el Memory Moog de Luis María Serra, Claro. gente tengo algunos equipos que eran de Jorge Rapp, otros de Enrique Veloc, Mm. por ejemplo. Claro, Así que, sí, es increíble. gente que cuando los adquirió eran lo último, y sobre todo para hacer música más vinculada a la electroacústica académica o la música experimental. Acá tengo la Arturia Matis Brut, acá está el X72, que es uno de los que quiero también poner junto con los 280, este sinte digital que es el Kawai K5000 de síntesis aditiva, que lo amo. Ahí está el Arturia Matis Brut, que hace una pareja increíble con otro sinte de Arturia, que es el Polybrut. Y así que bueno, todo eso está a punto de ser reordenado. Ahora estábamos usando una consola de estas Yamaha, muy lindas, estos diseños Yamaha de fin de los 80, comienzo de los 90, pero bueno, esto va a ser reemplazado por la Mackie grande. Por la Mackie. Sí. Bueno, ahí hay una MPC 60, Sí, que hermoso. también, pero sí, muchas cosas las usamos, pero todavía no tienen un lugar donde residen. Entonces, bueno, la agarramos, la ponemos en uso en algunos otros estudios cuando tenemos que hacer algo y después va ahí a esperar su próxima locación definitiva. Claro. Y después de acá atrás tenés el... Bueno, este Matriarch. Moog Matriarch es un sinte que uso muchísimo en vivo, me Sí. gusta mucho. Es un sintetizador analógico semimodular moderno. Y yo tengo muchas cosas que hago por ahí solo o en dúos, en proyectos. Tengo un dúo con la flautista Selena Herbes, por ejemplo, donde es un dúo de música electroacústica, donde la flauta, además de sonar, digamos, microfoneada y acústica, obviamente, es procesada a través de mis sintes. Entonces, por ejemplo, con ella yo uso mucho algún sistema modular o patchable para procesar la flauta, y a veces uso teclados, a veces no. Claro. Cuando uso, por ejemplo, este Moog Matriarch y el Nord Stage, suelen ir, igual que en otros proyectos. Una obra que hacemos con Nina León, por ejemplo, está basada en el Nord y el Matriarch como instrumentos principales, porque en conjunto entre el Nord Stage, que tiene no solo emulaciones muy buenas de instrumentos tipo pianos eléctricos, clavinet o órganos, sino también una parte de síntesis y lector de sampleos sintetizables muy buenas y procesadores de efectos excelentes. Tiene muchas cosas interesantes para dividir el teclado, el uso de los arpegiadores, los sincronismos, y combinado con este Moog, Sí. yo ya ahí tengo un universo sonoro enorme, Claro. bastante portátil, que me permite hacer no solo cosas tonales y tecladísticas, sino incluso muchas cosas abstractas. Y al ser este síntesis semimodular, yo le puedo agregar algún aparato tipo un Eurorack o alguna cosa externa con la cual ampliar más. Entonces, dependiendo de lo que vaya a hacer, esa base del Nord Stage y este Moog me permiten interactuar con otro montón de cosas muy fácilmente, cuando en ciertos proyectos es importante también que las cosas se puedan mover un poco más fácil o armar más rápido que en setups más grandes. Claro. Qué bueno. Sí. Y después tenés otra sala más de Sí. mezcla y mastering. Sí, todas son salas de producción de música electrónica y grabación, y Perfecto. todas, bueno, en esta todavía no, pero bueno, la idea es que acá es una grabación y mezcla también. Bueno, este es el Nord Stage
del que hablábamos Sí, claro. hace un ratito. Son los pocos instrumentos en los que guardo memorias, Ok. donde guardo presets, porque me armo dispositivos, digamos, por ahí más complejos, en los cuales divido el teclado en varias partes, con sonidos que son como completamente diferentes entre sí, para poder interactuar, o con capas. Por ejemplo, acá hay una capa de sonido sintético que interactúa con otra cuando yo, ¿ves?, levanto la rueda, y acá cambian parámetros de una capa y de la otra. ¿Ves cómo va creciendo? Claro. Acá, por ejemplo, tengo una especie de multilayer, digamos, de sonidos que incluyen un piano eléctrico en todo el rango, un bajo con un arpegiador, ves que son el sonido del piano Rhodes, un arpegiador en una figura, otro arpegiador con una figura más rápida, un sonido más brillante. ¿Sí? Me encanta. Y de todos lados, y arriba un órgano con trémolo. ¿Sí? Espectacular. El dividir el teclado en partes incluso me permite como usar las manos para cruzar zonas, Sí. esas cuestiones. Este instrumento realmente le hace honor a su nombre, digamos, el tema del stage, Sí. digamos, es extremadamente performático. Y yo me quedé en esta versión, en la 2. Claro. Ya la 3 implica como más entrar en parámetros que tenés que programar adentro de una pantalla. Yo acá creo que en este orden encontraron como el punto de equilibrio entre simpleza, complejidad, ergonomía. A todo llegás con uno o dos toques de operaciones. Claro. Y es un instrumento que lo tengo como muy asumido. Entonces también muchas veces cuando por ahí me llaman para tocar en alguna cosa más de improvisación o demás, elijo este sinte y algún otro con los que de alguna forma pueda desarrollar espontáneamente Exacto. cosas que a su vez puedan tener el grado necesario de complejidad. Sí, totalmente. O sea, con este puedes hacer todo prácticamente. Sí, pasa que bueno, ese sonido Sí. digital, o sea, tenés, digamos, qué sé yo, sonidos que están buenísimos. Pero ampliaste, por ejemplo, tu... He sampleado cosas, sí, por ejemplo el Melotron, otras cosas, o a veces hago sonidos que tienen como... Por ejemplo acá, eso, hago una especie de sonido tipo... como una especie de mini moog o arp solista. Claro. Le puse el aftertouch y vamos a decir, el anillo, y le combiné con un Rhodes del otro lado. Espectacular. En el otro slot tengo capas con sonidos más de tipo pad polifónicos y Sí, demás. me encanta. Bien, ¿qué tenemos acá, Ernesto? Tenemos uno de los más magníficos sintetizadores jamás fabricado, así como vimos, digamos, sintetizadores que de alguna manera reflejan el origen de la música electrónica y la razón de ser de la síntesis, como son el sistema modular Moog y particularmente el sistema Buchla. El Yamaha CS80 es el primer sintetizador que de alguna manera puede desarrollar toda la expresividad de la síntesis volcada a un instrumento de teclado. Si bien el Mini Moog yo considero que es el primer sintetizador
directamente concebido como instrumento musical y no como un aparato para lo que tiene que ver con la composición o la creación de música electrónica, sino un instrumento para la performance. Sigue siendo un instrumento monofónico, con un teclado, digamos, como crudo a nivel diseño, sin sensibilidad ni nada. Y el CS80 es como el gran salto adelante respecto a lo que tiene que ver con la expresividad y el uso del sintetizador en un contexto performático, aprovechando todo lo que tenga que ver con la polifonía y las propiedades de la electrónica. No es casualidad que sea Yamaha, que es una marca que fabricaba instrumentos musicales desde más de una centuria antes de ponerse a hacer cosas electrónicas, que haya sido quien desarrolla el primer teclado verdaderamente sensitivo. Y son poquitísimas las marcas que fabricaron sintetizadores que tenían antecedentes en fabricar instrumentos acústicos. Sí. Es Yamaha, Kawai, que tiene una historia importante en la síntesis, pero digamos no tanto como Yamaha, y después prácticamente ninguno. O sea, Moog, Buchla, ARP, Roland, Korg, son todas EML, EMS, son todas PPG, marcas que comienzan a trabajar con cosas musicales a partir de las herramientas electrónicas. Claro. Entonces se nota el bagaje, digamos, de Yamaha en esto, bueno, en el X1, Sí. incluso en instrumentos de tradición pianística, como es el Yamaha CP70 y CP80, Sí. que es un piano electroacústico Tal cual. con la cola desmontable. Eso tiene que ver con eso, con otra perspectiva. Y este sintetizador es un sinte polifónico de 8 voces que se comenzó a comercializar en 1977. Fue precedido por el Yamaha GX1, que es una combinación de sintetizador polifónico y órgano, así como gigantesco, con triple teclado, pedalera gigante, un sistema estéreo de amplificación propio, etcétera, etcétera, que de alguna manera funcionó como un banco de pruebas, un instrumento carísimo, pesaba como 400 kilos y demás. Fue como un banco de pruebas de lo que sería la serie CS de polifónica de Yamaha. El GX1 lo usaron Stevie Wonder, Keith Emerson, John Paul Jones, la gente de ABBA, pero se habrán fabricado 10 o algo así, o 15 máximo. Oh. Sí. Hay muchos instrumentos que se han fabricado, muy pocos. Del Yamaha DX1 creo que hay 100, así que se fabricaron, o 120, sí. Y muy poco, quedarán 50, 60 en existencia. Y del PS3300, que lo vimos, no se sabe bien si se fabricaron 30 o 35 en su momento, y deben quedar eso, 10, 15 dando vueltas. ¿De este cuánto me dijiste que quedan? No, de este se fabricaron cerca de 2000, del antecesor, del GX1, se fabricaron unos 10. Pero este igualmente está como entre los más caros hoy en día de colección. Sí, porque, bueno, también tiene que ver con no solo el audio y la expresividad y el prestigio del instrumento y las cosas que se grabaron con él, sino también la extrema complejidad técnica del instrumento. O sea, vos abrís esto y es una locura de cantidad de circuitería analógica, de chips custom, bueno, una locura. Incluso el panel, bueno, la construcción se nota, ¿no? Es un aparato pesado, pesa 100 kilos. Desde el ribbon con esta felpa hasta las formas en las que fueron diseñados los controles, que están pensados de una manera muy particular, en función de cómo te queda cerca la mano. Digamos, hay controles en los cuales los que están cerca y están pensados para la performance tienen un gesto hacia el intérprete, y los que son de programación tienen un gesto hacia el panel. O sea, vos, por ejemplo, si querés abrir el control de brillo general, que es el control del cutoff de los filtros, lo haces hacia tu lado. Pero si vos querés programar la apertura de los filtros del panel de programación, lo haces hacia arriba. Entonces, todo lo que es, por ejemplo, no sé, más trémolo, más modulación en anillo, lo haces a tu lado. Wow. Abre, cierra. ¿Sí? Y en cambio, para la programación, programas, digamos, hacia abajo es más cerrado, hacia arriba es más abierto o más valor. Un audio tremendo. Sí, el audio es increíble. Realmente increíble.
Y bueno, está lleno de detalles ergonómicos y de diseño alucinantes. Las memorias son memorias de hardware, o sea, son plaquetas con circuitería que mandan las señales de control a los parámetros. Entonces vos seleccionás, pasás de un sonido a otro. En modo panel accedes a la programación del panel propiamente dicho. Esto consta de 2 sintetizadores. Sí. O sea, vos tenés el sintetizador 1 acá arriba. Y el sintetizador 2 acá abajo. Y podés mezclar. Qué lindo. Un low. Sí, no, Zarpado. increíble. Y tenés 4 memorias de usuario Sí. para guardar tus propios presets Ok. de manera analógica. Por lo tanto, en esta puertita Oh. tiene 4 mini paneles que representan los parámetros de programación. Entonces, la memoria 1 es esta línea. Entonces, es como programar, por ejemplo, esta perilla está acá. El selector de forma de onda está acá. El ruido. Pero suponete que yo me guardo esto. Me guardo este sonido. Entonces, cuando aprieto panel, estoy acá. Cuando aprieto, no sé, memoria Harpsichord, estoy acá. Cuando aprieto memoria 1, estoy acá. Mirá. Bueno, me voy a dejar este, me gusta. Me armo un preset para tu presencia. Pues no tenía ninguno con ruido solo. Así que no voy a dejar. Está bueno, ¿no? Sí, parece que tenés el océano atrás. Sí. Listo. Me lo guardo. Hermoso. Bueno, la memoria 3 es esta. La memoria 2 corresponde al sinte de abajo. Y es esta. Y la memoria 4 es esta. Espectacular. ¿Y este garpa para llevarlo a vivo no realmente? No. Bueno, sí. 100 kilos ahí. O sea, por el lado del peso, por todo es muy delicado. Pero yo igualmente no puedo con... No es con mi genio, es con, no sé, el respeto hacia la música, que hace que cuando siento que tiene que ir, va. Ok. Lo has llevado entonces. Sí, lo has llevado mucho. Sí, hace un par de semanas lo usamos para un concierto en Arla, que de hecho fue dedicado, fue la escucha de un álbum que está plagado de ese 80, que es el soundtrack de Blade Runner, de Ajá. Vangelis. Y se hizo la escucha del disco, después se analizó el disco, yo mostré los instrumentos y sonores que se usaron, el S80, el Korg BP330, el piano Rhodes, el Yamaha CC40, el Jupiter 4. Y después hicimos un concierto de Klaus en el cual citamos algunos de los temas del disco y aparte tocamos, digamos. Pero sí, salió varias veces. Hay un disco de John McLaughlin con Carlos Santana que está tomado de una frase de filosofía hinduista, que el disco se llama Amor, Devoción, Entrega. Y de alguna manera creo que la música necesita eso. Entonces, más allá de si el flete es caro y si la espalda te queda doliendo, hay cosas que requieren Obviamente. eso. Entonces, Me encanta, me encanta. si no, no existirían las orquestas más, no existirían Sí. los pianos más, no existirían los coros más y todo el mundo se dedicaría a hacer cosas prácticas. Nada más que para el público, cuando alguien hace una diferencia a la hora de dar un show que decís,
wow, no puedo creer que trajeron estas cosas, como que Sí. después se lo cuentan a más personas y se quedan con ese momento Sí, grabado. sí. Y Como, te- uy, y pude se- ver y- un CS80 por primera vez en mi vida, por ejemplo. Sí, eso pasa, realmente pasa. Y hace diferencia respecto al audio, pero también a la manera en la que todo se desarrolla artísticamente, la forma en la que tocas es diferente. Este tenía también el portamento bastante particular, Tiene un ¿no? portamento muy particular, tiene un portamento largo. Pero además tiene el modo glissando. ¿Sí? Además, el ribbon. Que si vos lo tocas en una punta, tenés todo el rango de frecuencias hacia abajo. Si lo tocas en la otra punta y vas para arriba, tenés el rango, pero una octava hacia arriba. ¿Sí? O sea, depende de dónde lo toques, cambia el rango. Y si lo pones en el medio, tenés un poco para arriba y mucho para abajo. ¿Sí? Y después tiene teclado sensitivo, o sea que vos podés tocar más fuerte y más débil y afectar el volumen y el brillo, pero además tiene el aftertouch polifónico, que es tocar más fuerte o más débil una vez que hayas presionado y podés hacer crecer la amplitud y el Q2 del filtro. ¿Sí? Vamos a hacerlo aún más exagerado. Podés aplicar modulación a partir del aftertouch, por ejemplo el vibrato. Bueno, hablando de lo de Blade Runner, es muy clásico. Sí, como eligiendo el momento en el que haces. Y está buenísimo, porque por ejemplo yo que toqué esta nota grave, al no hacer presión en esta tecla en particular, no había modulación. Claro. Ahí en la que haces. Y puedo hacer cosas un poco más exóticas, como por ejemplo habilitar una modulación extrema al, no sé, por ejemplo, al filtro, en el caso de que hagas más presión. Sí. ¿Ves?
Es muy expresivo. Es muy expresivo. Muy expresivo. Y tiene un sonido impresionante. Claro, me perdiste por un ratito, estaba ahí volando con esto. Increíble. Qué audio tremendo, las modulaciones, Qué extremas también, sí. qué extremas y cómo manejarlas con el aftertouch polifónico encima. No, es una locura. Como ya decís, cosas que por ahí programarlas llevarían un muy buen rato, las hiciste en 2 segundos. Sí, y están muy bien pensadas en relación a lo interpretativo. Y no por nada, digamos, cada vez que hay un video del 780 casi siempre se menciona a Vangelis porque es quien más jugo o sea, lo ha entendido como un instrumento total. Sí. Y tiene un uso extremadamente sensible, no solo del aspecto expresivo del teclado, sino del uso, por ejemplo, en tiempo real de la operación del módulo del anillo, de los controles performáticos, del brillo, de las envolventes, del portamento. Y él lo usó, bueno, hasta el final de su vida, pero lo empezó a usar en el primer disco que grabó Spiral, de 1977. En 1978 grabó un disco llamado Boburg, que es un disco de una música mucho más abstracta quizás que la que se escucha en álbumes anteriores de él, que está hecho todo con 680. Y es un disco de música que por momentos roza lo atonal, pero donde podemos escuchar como el manejo increíble que él tiene de todas las sutilezas de programación y cómo lo usa para cambiar de timbres de manera extrema, de una forma como muy romántica, muy poética. Y bueno, después en la Ópera Savage, en Chariots of Fire, Sí. en Blade Runner, Claro, totalmente. por todos lados. Bueno, después también muy usado por la orquesta, Toto, bueno, en África. claro, Thriller de Michael Jackson hay muchos, es 80, algunos tocados por Michael Jackson mismo. Paul McCartney lo usaba también un montón. Claro. Sí, muchos. Sí, quedan pocos. Aparte, es un instrumento que es muy frágil por la cantidad de cosas que tiene, entonces hay varios que han quedado como Claro, sí. ya fuera de uso. Y además que debe haber muy pocas personas que saben realmente repararlo. Sí, acá tenemos por suerte a Hernán Baldi, que bueno, lo mencioné cuando hablábamos del Juno Sí. y demás, que es un técnico superlativo. A él lo conozco desde el año 98. Mira. Y bueno, es quien se ha encargado de hacerme las restauraciones de este 680, Increíble. entre otras cosas. Gracias por mostrarnos este instrumento. Por favor. Bueno, vamos a seguir recorriendo Dale. el estudio. Bueno, también tenemos unos sintes nacionales acá, ¿no? Sí, amados sintes de GS. He pasado por todas las etapas de los GS. O sea, el primero que tuve fue el Apollo. Después me pasé al Apollo 2, que es la versión extendida que tiene entradas de control por voltaje y disparo y procesador de efectos. Y al Apollo Mini, yo tengo los dos. Cuando Guido comenzó con la idea del polifónico, bueno, hicimos como varias charlas al respecto. Y, bueno, trabajé en el prototipo del E7 y el que tengo ahora es, bueno, la versión digamos, de producción, pero con las placas internas del prototipo. Sí, es una versión. Por algunos detalles le pedí a Guido si me podía poner a mí como las placas que usamos en el prototipo. Y bueno, es un sinte que es extraordinario en un par de discos que he grabado, de producciones para álbumes de otras y otros artistas. Lo he usado mucho para darle a esos álbumes como un carácter único a nivel sonoro. Es un sinte que suena muy bien y es muy versátil a nivel de modulaciones y demás, pero tiene eso como su propio carácter. Entonces hay veces que para ciertos discos busco que algunos sintetizadores cumplan como una especie de rol de amalgamar los diferentes temas con un cierto tipo de personalidad tímbrica. Claro. Y este sinte es suficientemente versátil como para poder adecuar a la personalidad de distintos álbumes y a su vez conservar su propia identidad. Así que bueno. Y este es el Breeze 6, que es una versión un poco más pequeña respecto a la cantidad de recursos. O sea, este sinte tiene 2 osciladores por voz, 2 envolventes y 3 LFOs. Este tiene un oscilador por voz y tiene 2 envolventes y un solo LFO. Y también está buenísimo como suena, también lo uso muchísimo. Este tiene 7 voces
y este tiene 6. Y es una peculiaridad que tenga 7 porque es el único synth que tiene esa cantidad de voces. O sea, todos son esos de 6, de 8 o algo así, y este, que yo sepa, es el único que tiene 7 voces. Y eso quedó porque cuando Guido me habló del synth polifónico y de la idea y demás, cuando ya había avanzado un poquitito y lo había podido hacer de 6 voces, le pregunté si realmente había mucha diferencia de hacerlo de 8. Y me dijo que si bien iba a encarecer un poco, lo principal era que todo el diseño tenía como toda una serie de plaquetas electrónicas y demás que tenían un cierto tamaño que hacía que no pudiesen entrar 8 voces en la carcasa. Entonces yo le pregunté si no, claro, no entra una más aunque sea, porque siento que, digamos, para tocar con 2 manos, poder hacer acordes de 4 o 5 notas y bajo doble es piola. Y lo estudié y me dijo, sí, entra una más, así que quedó el synth de 7 voces, sí. Bueno, esto es un aparato que, entre otras cosas, está pensado para que vos le puedas reemplazar las cintas fácilmente. Sí. Entonces es muy desarmable sin herramientas. Hermoso. Entonces le sacás la tapa. Acá está el teclado, abajo de este teclado están todos los cabezales y el sistema mecánico con el que al tocar una tecla apoyás la cinta para que se monte sobre un eje, que ahora lo vas a ver, y haga que las cintas pasen por los cabezales. Entonces el teclado se saca. Bastante fácilmente también. Esto una persona más o menos entrenada en 1 minuto y pico puede hacer un cambio de cintas. Entonces sacás el teclado. Yo lo estoy dejando con el instrumento corriente. Acá se ven los distintos rodillos y las felpas. Acá están los juegos de cabezales. Cada una de las cintas correspondiente a una tecla tiene 3 pistas y cuando vos seleccionas el sonido se corren los cabezales para leer la cinta correspondiente, ¿sí? Entonces, como que esto se monta acá arriba y se presiona esto acá y hace que la cinta pueda ir leyendo en el cabezal. Las cintas en sí se sacan desatornillando. Wow. Este sistema. Entonces vos haces así y podés sacar todo el juego de cintas entero. No te la Mira puedo que sale el creer. depósito. Nunca de lo había las visto cintas. en persona por Sí. dentro. Bueno, acá están los resortes, ¿sí? Después se saca una tapa ahí abajo y se puede ver bien esto. Quiero apoyar con cuidado. Y acá tengo este mueblecito que me hizo un amigo, Luciano, que es donde guardamos las distintas cintas. Wow, no te ¿Sí? puedo. Entonces acá está otro juego de cintas. Este es el que yo tenía originalmente, Mirá. con el que grabé las cuerdas de Los Calientes. Por eso opino que los voces las grabó Diego, Ok. porque en este juego yo tengo braces, instrumentos de madera Sí. y cuerdas. Ok. Pero bueno, ¿Y yo Diego un poco, tenía un no, por eso usaban el mío. Pero yo no recuerdo si ellos no fueron a grabar también a Estados Unidos en algún momento de la producción y no grabó con un melotron de ahí. Lo que pasa es que también puede que él tenga razón, pues yo en un momento tuve 2 melotrones. Apa. El que originalmente tenía era marrón, un poco más moderno que este, de 1979-80. Y luego conseguí este y durante un tiempo estuvieron los 2. Pero yo creo que eso ocurrió un poquito después. Pero puede que él tenga razón y yo ya tenía o los 2 melotrones o había pasado los juegos de cintas de uno a otro. Sí. Pasaron tantos equipos, instrumentos y tantas Sí. cosas que puede que me olvide. Pero este era el juego de cintas original que yo tenía. Claro. Este es como el clásico melotron que escuchás en, no sé, Selling England by the Pound de Genesis o en los discos de Yes y de Rick Wakeman Fo. digamos, de los 70.
y eso. Bandas como Tangerine Dream usaban muchos melotrones. Por ejemplo, en el 75 usaban, Edgar Froese tenía un Mellotron Mark II, como el de los Beatles, digamos el doble teclado, y un Mellotron 400. Y después Chris Frank y Peter Baumann tenían un 400 cada uno. Entonces, eso en vivo tenía 4 Mellotrones, uno de los cuales al ser doble teclado es como si fuera un instrumento dual. Y también creo que John Paul Jones usaba Sí, John Paul Jones usaba este en vivo. Ese en vivo. Exactamente. Para Stairway to Heaven. Sí. Sí, entre otras cosas. Pero que en la grabación la grabó él con... Sí, con la flauta. Con la flauta, ¿verdad? La flauta dulce. Sí. ¿Y es verdad el mito que dicen que lo movés y lo tenés que calibrar de vuelta? No, nada que ver. No, es un instrumento mucho más... En todo caso, se le pueden pasar a otros instrumentos como el Yamaha GC80, que es un synth del que vamos a hablar ahora en un ratito. Sí. Que son instrumentos que tienen una electrónica muy delicada. Pero no, el Mellotron es bastante... Yo lo usaba muchísimo en vivo. Ahora no lo uso tanto, lo saco cada tanto, pero en la época casi todos los conciertos de Klaus, más los conciertos de otras bandas que tenían en los 90, como H, eran con Mellotron. Wow. Después cuando toqué en Espíritu y en PES también usaba el Mellotron en vivo. Claro, en vivo muchísimo. ¿Lo llevabas de gira también? Ha ido de gira y también me lo han... pedido para usar artistas que venían de afuera. Por ejemplo, Eric Norlander o John Medeski, de Medeski Martin Good. Entonces, de hecho, la primera vez que me contactaron fue para usar el Mellotron en conciertos acá en Argentina y en Uruguay. Así que viajamos a Uruguay con el Mellotron. Y después ya se cebaron y en otras giras en las que yo ya toqué como invitado de ellos y demás, llevamos el Mellotron a Brasil, a Chile, así que bueno, viajar con esto en avión, tengo un Anvil para esto, así que bueno, fue toda una odisea, pero bueno, son instrumentos que son irreemplazables, digamos, no hay nada que suene y que se opere como este. Por ejemplo, Medeski lo usa destapado, o sea, lo usa sin la tapa, y le pone el mini mood apoyado así un poquito en el lateral, porque él tiene una técnica de scratching, para mí un poco peligrosa, pero, o sea, él la usa súper bien y yo no me atrevo tanto que frenar con la mano el rodillo del motor. Ay, me encanta. No es tanto. Ahora que quizás crecí y me siento más confiado. Está bueno, ¿eh? Está buenísimo. Wow. Y bueno, generalmente yo lo uso con un pedal de volumen para poder hacer como una especie de control dinámico. Y el Mellotron tiene también un controlcito como de tono o de filtro. Además de un control de pitch, que es un control de la velocidad del motor más fino, para que lo puedas afinar, digamos, en diferentes tonalidades. Espectacular, gracias por mostrarnos cómo es por dentro y toda esta data. Placer. Increíble. Alto documental. Bueno, estamos en la tercera sala de este maravilloso estudio. Sí, esta se construyó un par de años después de que armamos el estudio. Ya para esa época había
se había sumado mi hermano Lucas Sí. al staff de la Siesta del Fauno, y además Pablo, Lucas y yo integramos Klaus. Entonces, bueno, de alguna forma, si bien parte de la idea original del estudio era también que fuese el lugar creativo para el proyecto Klaus y demás, ya el hecho de que las mismas personas que integran el estudio integren la banda, que fue una cosa que fue dando, porque Sí. originalmente cuando nos juntamos Pablo y yo, Pablo no tocaba en la banda y mi hermano vivía en España. El hecho de estar como conviviendo con este tipo de doble proyecto, bueno, realimenta mucho una cosa con la otra. Claro. Esta sala se construyó con una idea de darle una impronta de producción más contemporánea en el sentido del tipo de equipamiento y la dinámica. Está basada en el uso de esta consola, que es una consola analógica. Es una SSL de Sí, Matrix la que Matrix. tiene el Es sistema hermosa. super análogo. Sí. Tiene comando digital y bueno, faders motorizados, ese tipo de cosas de que vos podés guardarte las mezclas y digamos, las recuperás con escenas, y además, bueno, podés grabar como dejar grabados los movimientos. Sí. Ahora estamos usando como interfaz de audio esta Aurora de Lynx, Ajá. de 16 canales, y la mayoría de los sintes y procesos son cosas más del 2000 en adelante, digamos. Como el criterio de esta sala está un poco vinculado a esa lógica. Más O sea, moderna. equipamiento analógico y digital, pero con un concepto más moderno. Acá originalmente estaba la cocina y otra parte del jardín. Ahora, entonces cuando hicimos esta obra mudamos la cocina a la parte de arriba y esto tomó una partecita del jardín. Cuando estábamos pensando en buscar lugares para armar el Siesta del Fauno, para nosotros era importante, bueno, esto que comenté de que la sala de control sea muy grande para poder albergar el laboratorio y las herramientas principales de uso, pero para mí era muy importante que tuviera luz natural y en lo posible jardín. Así que bueno, el barrio de Constitución permitió que por el presupuesto que teníamos pudiéramos encontrar una casa suficientemente grande para armar todo eso y que además tuviera el jardín, el pasillo, todas las ventanas del estudio grande dan a una pared de pasillo que tiene en enredadera. Atrás tenemos como el jardín. Arriba hay una terraza, hemos hecho algunos eventos en la terraza. En la terraza se construyó un galpón, a donde pretendemos también ahí usarlo para almacenamiento y en algún momento algún tipo de taller o algo así. Así que bueno, todo con las complejidades que implica la economía argentina, digamos, ¿no? Más o menos en el 2016 sufrimos como una primera como situación de no poder seguir con la curva de crecimiento, digamos, como que veníamos, y bueno, se fueron volviendo eso, difíciles las cosas. Entonces hay ideas que tenemos como desarrolladas hace 10 años que todavía no pudimos terminar de concretar, pero que tienen que ver mucho con esta cosa de vaivenes económicos, el hecho de que por ahí actividades que para nosotros eran excepcionales, que nos permitían tener como un ingreso para poder invertir en equipamiento o en obra, ahora se volvieron fundamentales para pagar la luz. Entonces, como que esa realidad también medio Sí, que, claro. que te lleva puesto. Sí, totalmente. Y acá, o sea, me dijiste que producción, pero también hacen Claro, acá, mezcla y mastering. Claro, principalmente, o sea, hay dos tipos de mezcla, digamos, la que hacemos en la consola DDA grande, más tipo la típica mezcla de los 70, 80, Sí. en manual, y acá con la posibilidad de automatizar, de tener un total recall, etcétera, etcétera. Pero particularmente Pablo, que es ingeniero de sonido y también se dedica mucho al mastering, fue como adquiriendo bastante equipamiento para masterización. Claro, el SPL, el Dangerous. Claro, exactamente. Toda esta, digamos, Esto es estos increíble. 4 Sí. son totales. El Red. Sí. Estos son 2 canales de una consola que la tenía Pablo desde la época que tenía un estudio en Chile, y esto lo compramos al igual que la Lexicon 480 y Tremenda. otras cosas más. Sí. En la época que compramos el piano, en el 2011. Ok. En 2011-2012 digamos, fusionamos los equipos que yo tenía y demás en este lugar, compramos algunas cosas ya en conjunto, y esto primero lo usábamos como el compresor del estudio, Sí. pero de a poco, cuando Pablo empezó a hacer mastering, lo empezó a combinar con otras cosas. Después lo segundo que adquirió fue SPL. este Q, claro. Sí.
después el Dangerous y después, por último, el Pendulum. Más algunas otras cositas que hay dando vueltas por acá. Que Bueno y utilizamos barato bastante. Sí, este. bueno y barato, sí, excelente. Es excelente. Sí, excelente. Y acá se han colado algunas cosas. Bueno, los ISA. Sí, esta Reverb también la adquirimos hace unos años, la PSM 91. La Lucian 480 va y viene entre el estudio de allá y el estudio de acá, dependiendo de lo que tengamos que hacer. Así que... ¿Qué, mueven la 480 para allá? Sí, la 480 normalmente estaba allá. Mirá. Ahora hace un tiempo que viene acá para algunas mezclas, qué sé yo. Estaría bueno tener otra. Claro, sí, pero... En realidad yo querría conseguir, estuvimos a punto también, cuando recién abríamos el estudio, de meternos en una Lexicon 960, Sí. que es como el modelo como post-90s Sí. de Lexicon, está buenísima también, pero bueno, en su momento no llegamos a comprarla y ya se volvió un poco complicado. Pero esta Reverb es excepcional. Y es, digamos, para hacer un aparato digital también, una cosa como de un nivel de complejidad y, digamos, como aparatez espectacular. Bueno, es la máquina con el remoto, ¿no? Con el remoto, Sí. claro. No, es una Ahí se ve locura. el ventiladorcito, las cositas operativas y el control remoto de la máquina. Me encanta. Y acá arriba tenés el MC1. Sí, ese llegó hace poco, que está buenísimo, es como una ¿Es el de Behringer, versión, viste? claro, del Roland SH101. Es muy buena, le agregaron una parte de modulación al filtro, Ajá. con el oscilador y el suboscilador. Este es el mofo de un amigo, era mío, este Sinte. Y De Dave Smith. Dave Smith, sí, que el Polyevolver yo lo uso mucho, en 2010 creo, por ahí. Compré junto con el Moog Voyager XL. Estos dos, más el Nord Stage y el Nord Modular G2, que antes tenía la versión chiquitita y ahora tengo la X, que es como la versión más grande. Y el mofo eran parte de mi equipamiento todo moderno, digamos, Claro. con el que a veces me armaba setups, a veces para tocar solo o para tocar, que estaba muy bueno, digamos, la combinación entre el Polyevolver, el Stage, el Nord Modular, el Moog Voyager y el mofo. También era Claro. como un planazo. Claro, qué locura. Sí, cada tanto tocábamos con Jorge Araujo, Sergio de Natas. Teníamos un trío y yo usaba ese equipamiento, por ejemplo. Mira. Y era la batería de Jorge, la guitarra de Sergio y los sintes. Y yo usaba también la pedalera Moog Taurus. La Taurus, sí. sí. Que la vi adelante. Claro, yo tenía la Taurus 3, que es, me la traje de la fábrica de Moog en el 2010. Sí. Y hace un tiempito conseguí la Taurus original Ahí va. y vendí la 3. ¿Y sentiste hay un cambio grande entre las dos? Me hubiera quedado con las dos. Solo una cuestión económica me movió a tener que vender una. Si no, la verdad me hubiera quedado las dos. Las dos me gustaban y mucho. ¿De audio Muy buenas. Hay una pequeña diferencia a favor en algunas cosas de la Taurus original, Sí. pero otras diría que a favor de la Taurus 3. Claro. Sí, muy buena pedalera. Después veo acá ATC para Sí, monitoreo. los ATC para monitoreo, sí. Hay un subwoofer dando vueltas por ahí. Probablemente a esta sala le sumemos algunos parlantes un poco más grandes. No sé, hay algunos Adams grandes que serían como al medio de la competencia de los Twin que tenemos, que están buenos. Sí. No sé. Pero no, acá quizás pongamos unos... quizás podría ser unos Tannoy, no sé, algo que digamos como que se banque un poco más, como trabajar con un poco más de presión cuando es necesario. Pues estos son parlantes cerrados que están mucho más pensados para mastering. Sí. No son como muy críticos Precisos. en escuchar. Igual me gustan mucho, no son como... No tienen como un audio que a veces es medio cansador de los Sí, parlantes de escucha harsh. crítica. Sí, estos a mí me gustan mucho. Pero, ¿y se bancan volumen o no tanto? Sí, pero hay que cuidarlos. De hecho, tuvieron hace poco, no sé qué pasó, si hubo un problema eléctrico, qué sé yo, que se nos rompió. Entonces, bueno, hubo que hacer una reparación. Fo. Pero me quedaron divinos, pero son parlantes delicados. Yo el año pasado fui a visitar la fábrica de ATC en Inglaterra. Ajá. Filmé un factory tour. Y, Increíble, son en medio del campo. sí, bueno, en el medio del campo, en Inglaterra está la de CCL también. No sé si Claro. fuiste. No, a CCL bueno, no fui. sí, yo fui ahí, increíble también la fábrica. Sí, Arturia también está en una zona medio Sí, pero es muy alejada, en tecnológico Grenoble. igual. Sí, es un parque tecnológico, pero bueno, el trayecto a las montañas. Es hermoso. Sí. Me volví loco. No, Sí. a mí lo que gustaba de ATC era que era todo gente, o sea, galpones y
todo mucho más casero y rústico de lo que uno imagina y me gusta más todavía. Claro. Porque Muy era como tenía artesanal. a las mismas señoras soldando las cosas que tenían 70 años y estaban ahí hace Sí. 50, ¿viste? Y como esa Claro, cosa. porque es una marca que tiene ya, 50 años. claro, su tiempo. Sí, 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 sí. Sí, me encantó. Sí. Y bueno, Eh, fue fundada por gente muy, muy nerd. sí, es que al principio era de hi-fi, no Ujú. era Sí, sí, sí. Ujú. de mastering o lo que Sí. sea. En esta sala, los sistemas modulares que tenemos son dos sistemas 5U, o sea, el formato de tamaño como es el modular, que son hechos en Argentina. Este es un sistema modular núcleo, la segunda versión. Tuve la primera versión y después ahora esta segunda. Son de altísima calidad. Y este es un sistema modular Cebosynth que hizo Sebastián Cordobés, un poco a pedido. Yo fui eligiendo los diferentes tipos de módulos que quería y lo que necesitaba, y entre los dos se complementan muy bien. Ahora Sebastián Cordobés hace un tiempo está viviendo en Alemania, así que bueno, antes de viajar me terminó el sistema modular customizado, que está buenísimo. Tiene algunos módulos que son un poco emulaciones, eh, analógico igual, ¿no? De algunas partes de otros sintes clásicos, por ejemplo, estos filtros que son del sinte soviético Polyvox y del sinte británico Wasp. Algunos osciladores bastante peculiares, como este Orgone Accumulator, que es un oscilador de wavetable, y este otro que es un BCO Sub-Zero. En fin, como que es un sistema que, complementado con el núcleo, que es muy, muy poderoso, tienen como, no solo posibilidades infinitas, sino una gran cantidad de interacción creativa para hacer cosas tipo música autogenerativa, o sea, no solo bajos, leads y demás, ¿no? Sino también son como directamente un ecosistema. Bueno, creo que llegamos al final del ¿Sí? tour. Bueno, ¿Quedó algo más para ver? no sé. No sé. Que probablemente sí. Probablemente Habrá sí. que venir a visitar de vuelta dentro de un año Sí, y sí, ver sí. qué se sumó. Bueno, gente, espero que hayan disfrutado de este increíble tour. Mil gracias, Ernesto, Un placer, sos en un serio. capo. Un placer, en serio. Hace 4 años desde que estudié con vos que quería venir a filmarlo y quería esperar a hacerlo de la forma correcta, poder contratar a Harry y a Mary, que son unos capos los dos, que editan y filman increíble, y podemos hacer estos documentales, Sí, son documentales directamente, sí. directamente documentales, vale oro poder ver tutoriales de cómo utilizar los Moog modulares, como nos enseñaste, el Juno, el CS80, nada, no tengo... O sea, más palabras de agradecimiento, es increíble. Así que, gente, dejen un comentario abajo. Si les interesa aprender síntesis, por favor, este es el mejor profesor que hay. Estudien con él. También hace clases virtuales. O sea, los cursos son presenciales y virtuales a Sí, la sí, vez. sí, Entonces, sí. donde estén en el mundo pueden participar. También pueden venir a grabar sus canciones acá. Pueden Ujú. traer sus MIDIs y pasarlos por instrumentos reales. Ujú. Dejen una buena onda abajo, que estos videos llevan un montón de trabajo. Y nos vemos en el próximo. Chau, Gracias. chau. Bien ahí.